Ya nos acompaña y le damos la bienvenida a esta hora a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por estar con nosotros para hacer este análisis de lo que está ocurriendo, ¿no?, en la situación política. Con estos cambios que toma el gobierno, ahora la expectativa es si realmente a través del nuevo ministro se puedan llegar a atender estos puentes con la Asamblea. Se ha dicho que pudieran encaminarse los diálogos. ¿Cree usted que va a ser viable realmente cambiar, darle un giro a lo que está pasando hoy entre Legislativo y Ejecutivo? Buen día. Buen día, Liz, y buen día a la audiencia. Un primer gran paso ha sido dividir el Ministerio de Gobierno nuevamente en dos, para que una misma persona no esté a cargo de la gestión de la política y de la seguridad y el crimen organizado. No muchos ciudadanos tienen capacidad de manejar las dos cosas a la vez, así es que este acierto de poner unos temas en manos de un político y otros en manos de alguien que ha trabajado en seguridad es un primer gran paso para ver si la crisis que se ha producido tanto en el sector político como en la seguridad de los ecuatorianos empieza a destrabarse. En el tema de la Asamblea Nacional creo que es clave que ese puente esté en manos de alguien que no genera resistencias. Francisco Jiménez, que abandonó el día de ayer la Asamblea Nacional, es alguien bien visto como interlocutor, incluso por los bloques que hoy se dicen opositores al gobierno. Pero ese cambio, esa decisión se toma 10 meses después de gobierno y con unas declaraciones que le hacen antesala de calificar a integrantes de la Asamblea como corruptos, como ladrones, hablar y decir que de ahora en adelante pues más bien se tendrá que trabajar alejado de la Asamblea Nacional para poder dar viabilidad a esos planes del gobierno. ¿Qué tanto entonces eso puede influir? Las contradicciones, no, y las contradicciones del presidente en muchos casos han sido notorias. No creo que sea necesario redundar en ellas en este espacio, porque si es que tú crees que la Asamblea es un antro de corrupción o un nido de ratas, pues así no te guste la figura de la muerte cruzada, deberías activarla. Pero en este caso lo óptimo es que, aunque no haya sido oportuno, se implementen cambios pensando en el país. No se puede gobernar sin la Asamblea Nacional, no se puede trabajar sin esta relación ejecutivo-legislativo, por muy hiperpresidencialista que sea la Constitución. En un régimen como el nuestro es vital ese nexo permanente, ese contacto y ese trabajo conjunto para dar algunas líneas respecto a la reforma que propuso el candidato Guillermo Lasso antes de acceder al poder. Ahora, lo primero que tendrá que hacer el presidente es un poco, y ha empezado con estos anuncios, arreglar la situación interna de su gobierno. Con estos nombramientos, con el nombramiento de Francisco Jiménez y la salida de Alexandra Vela, ¿se puede decir que la DP salió del gobierno? Creo que no totalmente, Milton. A ver, se van Alexandra Vela y Juan Manuel Fuertes, que también era Democracia Popular. Pero no nos olvidemos que hay otras personas que, vinculadas al extinto partido de gobierno de finales de los 90, aún mantienen ciertos cargos en el Ejecutivo. ¿Diego Ordóñez? Juan José Pons. Ah. Entonces hay algunos detalles que hay que poner quizá en el radar. ¿La Democracia Popular le está haciendo mal al gobierno? Bueno, creo que lo puede haber hecho bien cuando fue gobierno, o no lo sé, en los años 80, pero la política ejecutada hace casi 4 décadas difícilmente es aplicable al día de hoy. Si es que tú no estás actualizado en la forma de hacer política, en la forma en que los actores políticos hacen sus actividades el día de hoy, difícilmente vas a lograr algún resultado. Y creo que durante estos 10 meses hemos visto que por mucho que las personas que representan o representaban a la democracia popular en el gobierno sean éticas, sean íntegras y tengan buenas credenciales académicas, en la práctica esto no nos ha servido a los ecuatorianos. Arreglado este tema, nombrado Francisco Jiménez, que ayer fue bien visto en la Asamblea como nuevo ministro de la política. Pero claro, los puentes que quemó el presidente fueron un montón, pues. Al final no le quedaba más que su bloque. Pero este es un país que no puede sino reconstruir los puentes. O sea, mañana podría haber un acuerdo. ¿El acuerdo con el correísmo es viable? Yo creo que es necesario un acuerdo entre todos, siempre y cuando sea transparente, se tenga líneas claras de acción y se piense primero en el país y en los ecuatorianos antes que en los intereses particulares. Más allá de que un bloque nos caiga bien o nos caiga mal, es un bloque mayoritario de la Asamblea Nacional. Y cuando Guillermo Lasso entró a la segunda vuelta en febrero de 2021, no el 24 de mayo que asumió el poder, sabía que tenía apenas 12 de las 137 curules de la Asamblea Nacional, con lo cual los acuerdos programáticos sobre la base de planes de gobierno y de acciones concretas tenían que iniciar ahí, no a la carrera en el mes de mayo para lograr las autoridades y las comisiones,
cuando eres definitivamente de las bancadas la más pequeña de la Asamblea Nacional. Ahora, pero ¿cuánto pudiera cambiar entonces ahora ese apoyo que inicialmente pues lo tuvo de la bancada independiente, de la izquierda democrática, que ahora parecen más bien alejarse, y tener estos acercamientos con UNES o Partido Social Cristiano, que fue el único que respaldó el proyecto de ley de inversiones, por ejemplo, en su momento? Como ecuatoriano tengo esperanza de que poner al frente de la gestión de gobierno a un asambleísta permita reconstruir puentes incluso con aquellas organizaciones políticas que han sido afectadas por declaraciones del presidente en los últimos días. Si bien es cierto que hay mucho que investigar en cuanto a declaraciones de impuestos o incluso respecto de pedidos de favores al gobierno por parte de algunos actores, hay que poner por delante, insisto, las prioridades de Ecuador. Y en ese sentido, aunque los puentes hayan sido destruidos a partir de las declaraciones del presidente, es vital reconstruirlos porque el país no aguanta más pugna política. Estamos apenas a 10 meses del periodo presidencial. Nos faltan 3 años y 2 meses, Liz. Pero eso deja de lado, sí, por ahora al menos una muerte cruzada que ya el gobierno no la consideraba, deja eso de lado, pero no deja de lado el que el ministro de Gobierno actual también tenga esa misión de la gestión para ir a una consulta popular, donde el gobierno plantea también tratar temas duros, ya no solamente la reforma laboral como lo dijo en su momento, sino apoyarse más bien para darle viabilidad y soporte a lo que prevé aplicar en materia económica, por ejemplo. Por supuesto, y el trabajo de construir un proyecto de ley tiene que partir del Ejecutivo por su iniciativa, pero tiene que nutrirse de los otros sectores políticos para no generar resistencias de antemano si esos votos se necesitan para dar luz verde a una norma que beneficie al país. Los procesos tienen que cambiar, las formas de llevar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo también. ¿Es eso posible? Yo creo que sí. Creo que el presidente, a pesar de, como he dicho, sus declaraciones de los últimos días, ha dado un primer gran paso, que es dividir la gestión de estos dos ministerios y responsabilizar de los puentes políticos a un político que hasta hace horas estaba al frente de la Asamblea Nacional, de una de sus comisiones, y que incluso mantenía una buena relación con quienes han sido afectados por las declaraciones del presidente. Hablamos tanto de puentes que a lo mejor no se necesita un ministro, sino un ingeniero. Ingeniero en política. Estamos hablando de que podríamos regresar al casi pacto del 14 de mayo, es decir, al correísmo, al socialcristianismo y al lacismo. Yo creo... ¿O de gana no se hizo ese pacto? No, yo creo que los pactos, si tienen al país por delante, si tienen claras las necesidades de los ecuatorianos, no las voracidades de los actores políticos, van a darse no solo entre UNES, PCC y el oficialismo, sino incluyendo también a Pachacutic, a la izquierda democrática y a los independientes, porque no me van a decir que la bancada del Acuerdo Nacional, Milton, el famoso BAN, es un acuerdo de por sí y funciona perfectamente bien, cuando en las últimas votaciones hemos visto que miembros de esa bancada tienen una posición contraria a la del presidente de la República. Votaron por las amnistías. Que a veces se queda incluso sin sus propios 12 legisladores. La votación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural tuvo apenas 9 votos negativos. Una abstención y 2 ausencias, por decirlo menos, extrañas. Pero bueno, en todo caso, ¿qué le pedirán al presidente? Pues hay muchas cosas de por medio. Muchos dicen, lo de Polis no es coincidencia, lo de Glass ya mismo viene. Es decir, ese tipo de pactos riesgosos. De ninguna forma, y por ello es vital que exista transparencia en el diálogo entre el presidente, su partido y los demás partidos y movimientos políticos. ¿Confiarán en el presidente que después va a decir que no pagan impuestos? Por ello, nuevamente, es vital la transparencia. Los ecuatorianos somos quienes ganamos en un diálogo transparente, en un diálogo honesto. No necesitamos que sea transmitido en vivo por las cámaras de televisión, pero lo que sí necesitamos es que sea un proceso que cuente con vigilancia de organizaciones de la sociedad civil o de gremios interesados en promover el crecimiento económico. Que esos diálogos no se hagan por debajo de la mesa, que después no nos sorprendan con audios de negociaciones de funcionarios de segundo o de tercer nivel de un ministerio con legisladores por 1 o por 2 votos, cuando sabemos que 5 votos, como los que han sido denunciados por Guillermo Lasso, no hacían la diferencia pues, de la votación que se obtuvo con el proyecto de ley de inversiones. Vamos a ver. Gracias, Mauricio Darcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Amigos, son las 7:58, tenemos que terminar el programa. Liz, buenos días. Buenos días para ti, para ustedes amigos, ya vienen las noticias de la comunidad.